¿Listos? Leemos Gálatas 3 del 1 al 5. Dice así el texto: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí miramos una exhortación fuerte que está haciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas habían comenzado muy bien, porque todo lo que hacían era en el Espíritu, guiados por el Espíritu, pero de repente cayeron bajo y comenzaron ellos a operar conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus propias habilidades, a seguir la ley, pero en sus fuerzas. Ya no dependían del Espíritu Santo de Dios, ya no dependían de la gracia y de la habilidad de Dios, sino que ellos comenzaron a hacer las cosas en sus fuerzas. Eso se llama religiosidad, y la religiosidad es algo que viene de la carne, y todo lo que es de la carne, 8:6 de Romanos dice, es muerte. Entonces Pablo les habla muy fuerte y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los cautivó? ¿Quién los encegueció para que, habiendo comenzado bien, ahora terminen mal y terminen en la carne? Ahora, Pablo da una llave en el versículo 1, la segunda parte del versículo. Hay una llave poderosa que no solamente para los Gálatas, sino que también para nosotros. Y dice la segunda parte: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y aquí está la parte el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque esto es muy importante para todos nosotros, así que preste mucha atención. Pablo les está diciendo que la razón por la cual ellos caen de una vida de rompimiento, de avance del Espíritu, en una vida carnal, es porque dejaron de enfocarse en la cruz de Cristo Jesús. Dejaron de enfocarse en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una persona que no se enfoca, un cristiano que no se enfoca en la cruz, o sea, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, nunca va a poder ser transformado. O sea, no va a haber transformación, no va a haber cambio en su vida. Pero cuando tenemos el conocimiento, o sea, la revelación, y creemos en esa obra terminada en la cruz, entonces la transformación comienza a operar en nosotros. Toda persona que mira hacia la cruz con revelación va a experimentar cambio, va a experimentar transformación. Y quiero repetir eso porque esto es muy importante si está tomando nota. Toda persona que ve la cruz del Calvario con revelación, sí o sí va a experimentar transformación. Aún el centurión en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 23, versículo 47, este centurión estaba al pie de la cruz, y cuando está viendo físicamente la cruz del Calvario, viene revelación a él y dice que dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este era justo, este hombre era justo. O sea, el centurión, un romano, tiene revelación al estar viendo físicamente la cruz del Calvario. Nosotros no podemos ver la cruz físicamente, pero sí podemos ver en nuestro espíritu, en nuestro corazón, esa obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario.
todo el que ve hacia la cruz será transformado, será cambiado. Pero cuando nosotros alejamos nuestro enfoque de la cruz del Calvario, entonces la carne comienza a tomar prevalencia, dominio en nuestra vida. Y por esa razón Pablo, quiero citarles un versículo que él habló muy claramente. Primera de Corintios, póngame capítulo 2, el versículo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que él no quiere saber nada más. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no quiero saber otra cosa, sino el qué, a Jesucristo y a ¿cómo? Crucificado. Está hablando de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque eso fue algo poderoso. Hoy muchas iglesias pueden estar predicando y enseñando un evangelio de autoayuda, o la gente anhela oír que se les predique de autoayuda. Tú puedes, tú lo lograrás, tú tienes la capacidad, tu humanismo. Porque la cruz del Calvario se convirtió un mito o un cuento de hadas. Es más, hay iglesias que prohíben que se predique de la cruz del Calvario. Un maestro de la palabra argentino venía a San Pedro Sula, y en una de sus enseñanzas él decía que lo habían invitado de una iglesia en Estados Unidos y le dijeron, predique de lo que sea, pero no vaya a tocar la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque muy grotesco, la sangre, usted sabe, los niños, las mujeres, qué feo hablar de la sangre, hablar qué cosa, qué sangre y qué niños y qué nada. Satanás no le gusta que le mencionen que él fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario, y va a buscar desviar a la iglesia, desviarla de el enfoque en esa poderosa y preciosa cruz del Calvario. Por eso nos preguntamos ahora, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué razón? Porque hemos quitado la mirada de la cruz, de la obra terminada, perfeccionada en la cruz del Calvario. Allí está la gracia, el poder para que seamos transformados conforme a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar un poquito acerca de ese sacrificio en la cruz. Para comenzar, ese sacrificio fue planificado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fue planificado ese sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que ese sacrificio tiene mucho peso, tiene mucho significado. Es un sacrificio que tenemos que considerar no livianamente, sino que tenemos que verlo con todo el peso que corresponde en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios fue inmolado en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Él fue inmolado. Significa que va a tomar una eternidad para que nosotros comprendamos ese sacrificio, la profundidad, la revelación, todo lo que contiene ese sacrificio en la cruz del Calvario. Significa que nosotros no podemos livianamente tomar ese sacrificio. No hubiera sido lo mismo si cuando el hombre pecó, Dios hubiese dicho, bueno, ¿qué hacemos? O hagamos un plan B. No, desde antes de la fundación del mundo, en su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, Dios sabía que el hombre iba a caer. Y desde antes de todo lo que sucede en la tierra, ya Dios planificó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es poderoso. Por esa razón, la cruz no podemos tomarla livianamente, porque es algo que Dios tiene desde mucho tiempo atrás. Y sabe una cosa, nadie se puede graduar de la cruz, decir, ya sé todo de la cruz. No, vamos a requerir una eternidad para saber todo lo que existe, todo lo que contiene, todo lo que está implícito en esa poderosa cruz del Calvario. Podemos predicar todos los domingos de la cruz y no nos vamos a agotar de la revelación que va a fluir de esa cruz.
Miren qué cosa, para hablar un poquito de los detalles de esa cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz y su sangre fue derramada en la tierra, esa sangre rompe la barrera del tiempo, porque hace lo siguiente: se va hasta donde Adán y Eva y comienza a tener efecto sobre todos los que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Jesucristo desciende a los lugares profundos de la tierra, entonces llevó cautiva la cautividad. Mientras que el paraíso se encontraba allí, el infierno más abajo, Jesús toma a todos los santos del Antiguo Testamento y se los lleva al tercer cielo. Por esa sangre ahora hay entrada en el lugar santísimo. Y esa sangre no solo fue hacia el pasado, sino que ahora se va al futuro. Las generaciones que no han nacido todavía van a tener acceso a la poderosa sangre de Cristo Jesús. Por eso todas las generaciones que nacen después de Jesús, todas tienen conciencia de la sangre, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y luego la sangre vuelve otra vez a la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús cierra el caso y dice: consumado es. Y a partir de ahí el precio fue pagado. A partir de allí hay bendición. A partir de ahí hay salvación, vida, gozo, paz, provisión, protección, dirección, liberación, sanidad, alegría en su presencia. A partir de ahí, porque el precio fue pagado, todos los beneficios que nosotros podemos tener acceso de ese sacrificio poderoso hace 2000 años para nosotros. Fue glorioso eso, fue poderoso eso. Ahora, eso fue lo que Cristo hizo, pero ¿qué repercusión hay o cómo tomamos nosotros ese sacrificio? Yo quiero planteárselos, pero desde el punto de vista de la palabra. Vamos a irnos a la palabra. Tengamos listos ahí para los textos bíblicos. Póngame Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, vámonos a 1 Corintios 15, 31. 1 Corintios 15, 31. Presten atención a estos textos porque esto es muy importante. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día ¿qué? Muero. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Qué pasa cada día? Muero. Póngame 2 Corintios 4. Vamos a leer dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. 2 Corintios 4, versículo 10. Y leemos dos textos ahí. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y quiero un texto más, solo para sellar lo que estoy hablando. Vámonos a Lucas 9. Lucas 9, versículo 23 y 24. Vamos a leer. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. Muy bien. Entonces, ¿qué implicación tiene la cruz del Calvario? Ya hablamos de lo que Jesús hizo, esa es una parte. Pero ¿qué implicación tiene para nosotros? La cruz del Calvario debe tomar expresión en nuestra vida, afectando nuestro ego. Ego, le voy a dar algunos sinónimos para que sepa a lo que me estoy refiriendo. Ego es lo mismo que el yo, que el hombre viejo, la mujer vieja.
el orgullo, el ego, el hombre viejo, el orgullo, el yo. La cruz tiene que incidir en mi vida para crucificar, para poner a muerte el ego en nosotros. ¿Cada cuánto? Cada día. Cuando yo digo morir al yo o morir al ego, realmente el ego no muere. El ego lo subyugamos y lo ponemos bajo el señorío de Jesús en nosotros. Pero realmente, si nosotros nos descuidamos, el ego vuelve a manifestarse. El hombre viejo, la mujer vieja, vuelve a manifestarse en nuestra vida. Por esa razón, cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tengo que participar de la cruz yo mismo. Esa es la parte que a mí me corresponde. No hay transformación, no hay renovación sin la cruz del Calvario. Yo necesito la cruz del Calvario. Cuando yo descuido lo que es la cruz del Calvario aplicado a mi vida, la carne toma una fuerza impresionante, una fuerza increíble. Se manifiestan todo lo que tiene que ver con la carne. ¿Quieren saber qué es la carne? Vámonos a Gálatas capítulo 5. Leemos del 19 al 21, solo para que tengamos conciencia de lo que me estoy refiriendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siga, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y el 21 también, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Eso es fuerte. Porque hoy se está predicando un evangelio de Él te ama, Cristo te ama tal como eres. Muy cierto, Dios nos ama tal como somos. Pero la otra parte, pero puedes quedarte como eres, porque así como eres Dios te va a seguir amando. Error, herejía. Dios nos ama tanto como para dejarnos en la condición que estamos, porque cristianismo tiene que ver con transformación. Él no nos va a dejar en la misma condición. Él quiere formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Póngame Efesios capítulo 5. Vamos a leer otros, Efesios 5, versículos 3, 4 y 5. Vamos a leer. Miren lo que el apóstol Pablo, Efesios 5, versículo 3, 4 y 5. El apóstol Pablo sigue aquí a los efesios hablándoles. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4, ni palabras que deshonestas. Hay gente que miente y cree de que no es problema eso. Eso es un problema serio. Ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y el 5, póngame. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El tema central de todo hijo de Dios tiene que ser la cruz del Calvario. Si yo tuviese que darles un versículo a ustedes que resume todo lo que es la Biblia, yo pondría Juan 3, versículo 30. Póngame ese texto. Es necesario que Él crezca, pero que yo. La base, el fundamento del cristianismo tiene que ver con la muerte al ego. En otras palabras, la cruz del Calvario tiene que incidir en mi vida en muerte. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Es que se lo voy a repetir. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Y el proceso de muerte para cada persona es diferente. No todos vamos a pasar el mismo proceso. Usted no pretenda que lo que a mí me sucede, como yo hago, usted va a hacer. Cada quien tiene su propio proceso. Y escuche,
En nuestro derredor tenemos decenas de oportunidades para morir al ego. Las cosas que nosotros consideramos como indeseables, como ay no, eso no, como eso no lo quiere, ay que nos ponemos como víctimas. Esas cosas que nos suceden en la vida son las oportunidades para que muramos al ego. El mejor lugar para morir, ¿saben dónde es? En el matrimonio. Usted quiere sacar maestría, cásese y permanezca casado. Y quiere sacar doctorado, tenga hijos. Porque le toca morir, ya no tiene derecho, le toca morir. Pero qué hermoso que son lo que a veces miramos como molesto, como que, ay, yo no quiero, que no sé qué, que esta mujer, que este hombre, que estos hipotes, esas son las oportunidades que tenemos para morir al ego. Las relaciones más cercanas en la familia son las mejores oportunidades para que nosotros manifestemos muerte al yo. Cruz. Y va a entender por qué es tan importante esto el día de hoy. El evangelio del reino de Dios es una declaración de muerte al ego. Repito. El evangelio del reino de Dios es una declaración de muerte al ego. Fíjese que es más fácil hablar de la bendición. Pastor, mejor hable de las promesas. Las promesas del Señor mías son. Ahí sí queremos. Pero hablar de muerte, ay no, pastor. Pero no nos damos cuenta que detrás de la muerte están todas las bendiciones. Si queremos vida en nosotros, tenemos que morir. Si queremos poder de resurrección, tenemos que clavar, crucificar y hacer morir el ego en nosotros. Y viene poder de resurrección. Si queremos la sabiduría de Dios, yo necesito morir a mi propia sabiduría. Si quiero oír la voz de Dios, tengo que callar mi voz. Muerte. Quiero el conocimiento, la mente de Cristo. Bueno, tiene que hacer a un lado sus propios pensamientos, sus propias opiniones, sus propios criterios, sus propios juicios. Tiene que hacer a un lado para adoptar muerte. Detrás de la muerte está la bendición. Está toda la provisión que Dios tiene para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hay muchos beneficios que no los tenemos. ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos capas de carnalidad en nosotros que tienen que ser lidiados, que tienen que ser tratados. Cuando quitamos la mirada de la cruz del Calvario, la carne manifiesta su máxima expresión. Entonces, egoístas, impacientes, bocones, peleones, lengua larga, mentirosos, deshonestos. La carne toma su máxima expresión. Por eso enfocarnos en la cruz del Calvario es tan poderoso. Escuche, cada área que nosotros no crucificamos y que no llevamos a la cruz del Calvario, hay un espíritu inmundo que se encarga de controlar y manipular hasta desconectarme de mi comunión con Dios, hasta apagar el fuego del espíritu que puede haber dentro de mí. Esa área de carnalidad me apaga. Pero cuando morimos a diferentes áreas, porque este es un proceso, vamos muriendo, ahora Dios tiene un contacto directo con nosotros en esa área. Si usted quiere ser alguien importante delante de Dios, hay que morir.
Usted quiere ser importante para el mundo, que la carne viva y que manifieste su expresión como es. La muerte es lo principal para un hijo de Dios. Por eso la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque cuando morimos a lo propio, a lo que yo puedo, a lo que yo sé, a lo que yo tengo, entonces en esa muerte el Espíritu Santo comienza a operar y ahora yo ando por fe. Ahora yo ando en la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Mirémoslo como una cebolla. Una cebolla tiene muchas capas. Muy bien. Entonces cada capa es carnalidad. Es carnalidad. Cuando yo me entrego la cruz del Calvario, voy quitando una capa. Impaciencia. Otra capa. El murmurar, cada cosa, murmurar. Comenzamos a quitar esa capa y a poner la capa de Jesucristo. Ahora yo vengo y pongo el señorío de Jesús en mi vida, cambio mis hábitos y ahora manifiesto lo de Jesús, su genética, su carácter en mi vida. Voy cambiando de capa en capa, en capa, en capa. Entonces Dios va dándome lo de Él, la esencia de Él. Una persona que no tiene carnalidad, que no tiene ego, una persona que no tiene ese hombre viejo en su vida, que va menguando, Satanás no tiene por dónde agarrarlo, no tiene por dónde, porque detrás de cada capa de carnalidad que tenemos nosotros, la ventaja la tiene Satanás, y detrás de cada proclividad o de cada tendencia carnal que yo tengo, hay un trono del enemigo gobernando y manipulando mi vida en esa área. Entonces quiero darles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, usted tiene su televisor en la sala y viene el vecino y él agarra el control y lo enciende y hace lo que quiere porque él tiene el control. Entonces usted dice, ¿y este por qué viene a encender? Que me está gastando la luz y dice, bueno, él tiene el control. Usted viene y desconecta el televisor o baja el break, aunque tenga el control ya no puede hacer nada. Muy bien. Entonces la carne es como ese televisor que está conectado, está viva la carne, y viene el enemigo, él tiene el control de nuestra vida y nos manipula como quiere. Pero cuando usted muere es como que desenchufa. Ya no puede Satanás manipularnos hasta que Cristo sea formado en vosotros. 4:19 de Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren qué hermoso, porque Jesús advirtió de que venía Satanás y que él no tenía nada. Póngame Juan 14:30. Juan 14:30. Miren lo que dice Jesús, hablando del enemigo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y dice, y él nada tiene en mí. ¿Qué significa? Jesús no tenía carnalidad, no tenía ego. Jesús no tenía hombre viejo. Él era perfecto por decisión, porque fue tentado, pero decidió no caer en la tentación. Fue tentado en el desierto, fue tentado en Getsemaní, fue tentado. Fue atacado, fue criticado, le decían nombres, pero él callaba por decisión propia. Entonces Satanás no tiene cabida en Jesús porque no hay capas de carnalidad en él. Porque Jesús pasó un proceso de muerte, desde el Jordán. Toda su vida fue un proceso de morir, someterse al Padre y a la voluntad del Dios eterno. Si nosotros tenemos un área en nuestra vida que no ha muerto todavía, Satanás tiene gobierno y control sobre nosotros. La ventaja la tiene él. No recuerdo quién fue que me comentó un sueño, pero ese sueño es una revelación impresionante. A mí me dejó como, de aquí podemos sacar mucho provecho. Dice que una hermana, no me acuerdo quién era, no sé si está aquí siquiera, no recuerdo quién ya día fue esto. Y me dice, fíjese pastor, que soñé que estaba un león
Yo estaba aquí y había un león que andaba rondando. ¡Ay! Entré en miedo. Y el león se acercó a ella y ella se hizo la muerta. Entonces el león estaba ahí encima. Pero como ella se hizo la muerta, no se movía, no hacía nada, el león no hizo nada y se fue. Después dice, no sé si así fue el sueño, que me dice, escuchó una voz que decía: el león no come carne muerta. Yo dije, uy, qué poderoso. Porque el que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, anda viendo si usted huele a carne o no huele a carne. Si está vivito usted, si está vivito, lo va a devorar. Pero si usted muere al ego, al yo, al hombre viejo, Satanás no puede encontrar nada en usted, porque no tendrá nada en usted para poder controlarlo, para poder atacarlo. ¿Sabe que Daniel lo metieron al foso de leones y los leones no le hicieron nada porque Daniel no olía a carne? Huele a su vecino a ver si huele a carne. ¡Uy! Gritón, gritona, enojón, impaciente. Bueno, yo no sé, pastor, porque yo no recibo la respuesta. Pues porque todavía esas áreas carnales, Satanás tiene un asidero allí, y no, él legalmente está en nosotros. En la medida que esa carne está en nosotros, él tiene asidero, tiene un agarre en nosotros, y su maldición va a prevalecer. Maldiciones ancestrales, el pecado, la causa y la consecuencia del pecado. Él tiene legalidad, pero cuando no hay nada en nosotros, porque estamos muertos al yo, al viejo hombre, porque no tenemos ya nada, entonces Satanás no huele, no siente y no nos encuentra. No nos encuentra. Diga conmigo: el león no come carne muerta. Sí, porque ellos son cazadores, no son de rapiña. El león va a cazar. ¿Y qué es lo que va a cazar? Lo que se mueve. Le gritan, usted se calla, está muerto. Eso es un proceso. Y en la medida que nosotros vamos entregando esas áreas al Señor, por esa razón el enfoque en la cruz es tan vital. Todos los días tenemos que estar enfocados en la cruz del Calvario, para morir, para morir, para morir, para morir en cada área. Van quitándose las capas, las capas, las capas, y esas capas se van sustituyendo de la presencia misma, de la esencia misma, de la genética misma de Dios en nosotros. La vida de Dios sin límites comienza a llenarnos. El amor de Dios comienza a llenar nuestra vida. Porque sabe que lo opuesto del egoísmo es el amor de Dios. El amor es incondicional, desinteresado. El verdadero amor de Dios. ¿Por qué no amamos? Porque tenemos demasiada carne en nosotros. Escuche. Cuando usted comience a morir, cuando usted y yo comencemos a morir como tiene que ser verdaderamente, ese es el mensaje principal del cristianismo. Cuando comencemos a morir, no habrá persona en la tierra que no amemos. Y las que conocen las ama, y las que le presentan también las va a amar. Que el amor no es forzado, el amor fluye naturalmente desde un corazón limpio. Cuando el corazón está limpio, ahí donde está limpio, cuando yo voy quitando esas capas de orgullo, capas de pecado, capas de ofensa, capas, voy quitando, el corazón ahora está en su mejor condición. Y cuando el corazón está en su mejor condición, allí Cristo. Yo invoco su nombre, yo invoco la sangre poderosa de Cristo Jesús, y el poder se manifiesta. Invoco el nombre de Él, porque ya tengo la naturaleza de Él. Y el amor llena, y usted: te amo. ¿Sabe cómo se puede dar cuenta usted cuán carnal es?
¿Cuántas personas usted no soporta? ¿Cuántas personas que usted no puede ver de cerca, de lejos, de lejos? ¿Cuántas personas que ya lo perdoné, pero usted no puede que esa persona está lleno de carnalidad? ¿Alguien está conmigo esta mañana? Pero el momento que nosotros comenzamos a morir, pastor, es que usted no sabe, usted no entiende, es que esas cosas no se hacen, esas cosas no tienen nombre, esas cosas, excusas, es que mire, la cruz es dolorosa. ¿Quién le dijo que la cruz? ¿Usted cree que Jesús estaba ahí y le clavaban? Ay, gloria a mi Padre, cómo me clavan, qué bonito. Jesús estaba para él era dolor. La cruz fue horrible, fue horrenda, el sufrimiento en la cruz, y usted quiere que no le duela nada, pero la carne tiene que morir. No lo quiero perdonar, lo odio, pero usted dice: carne, vas a morir y va a doler, pero usted tiene que subyugar ese orgullo en su vida, porque allí comienza a manifestarse el poder de resurrección en usted y caminará con plena libertad donde usted se encuentre. Por eso no vemos el nivel de amor. Queremos forzar el amor, o es un amor solo imagen. Ay, hermanito, cómo lo amo, cómo lo amo. Por dentro, ni desodorante se pone. Es increíble cómo podemos llevar a las cosas tan superficiales. Es una religiosidad mentirosa, o sea, algo que no es genuino, no es verdadero. Por eso tenemos que morir. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo no lo puedo perdonar. Sí, si usted tiene amor, el amor perdona. Ahí va, pastor, con el perdón. Sí. Lo vamos a predicar cuantas veces sea necesario para que tengamos un corazón limpio delante de Él. ¿Sabe usted que la esencia de la cruz es el perdón y la reconciliación? Fuimos perdonados. Por eso Jesús murió físicamente. Murió. Nos perdona. Aún lo estaban clavando y Él los estaba perdonando. En la mera cruz lo estaba perdonando. Porque la esencia de la cruz es el perdón. Ahora, nosotros venimos delante del Señor y somos perdonados de todos nuestros pecados. Pero a partir de ese momento necesitamos el perdón de Dios todos los días, porque todos los días vamos a fallar. Entonces, 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero si a partir de ahí yo no perdono, yo no puedo recibir perdón. El primer compromiso que nosotros tenemos es perdonar. Oración, el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, del 9 en adelante, versículo 12, dice: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros, o nuestras deudas, dice en la Reina Valera, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El primer compromiso es perdonar, porque si no perdono, no recibo perdón. Pastor, ¿el primer compromiso es ir a la iglesia? No, primero es perdonar. Pastor, ¿el primer compromiso es diezmar? No, es perdonar. ¿Es leer la Biblia, pastor, y es orar? No. Su primer compromiso, su primer pacto con Dios es perdonar para recibir el perdón del Padre. Yo no sé si usted entiende qué significa que Dios no lo perdone. ¿Qué será? ¿Qué significará? ¿Qué consecuencias pueden haber si Dios no me perdona? Yo no perdono. Muy bien, Dios no me perdona. ¿Qué significa eso? Yo no quiero saber qué significa eso. Nuestra salvación estará en juego. Una persona que no perdona. ¿Por qué no perdonamos? Bueno, el orgullo, una carnalidad terrible, una capa, y allí hay un trono de Satanás operando, manipulando, gobernando en mi vida. Por eso, cada circunstancia, cada persona alrededor nuestra es una oportunidad para morir al ego.
Pero el problema es que no estamos enfocados en la cruz del Calvario, estamos enfocados en yo, a mí. Señor, dame, a mí yo. Y Dios dice, no, eso no es lo que quiero es que murás, que muramos. Diga conmigo, la cruz del Calvario. ¿Qué implicación tiene la cruz? Tenemos que morir. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vive Jorge Mario, lo que quiere, los caprichos, los deseos. No. Cristo vive en mí. Él vive en mí. Entonces hay un sometimiento al Padre, hay un sometimiento al Eterno. Cuando usted no perdona, es más peligroso para usted el no perdonar que para la persona que usted no está perdonando. ¿Por qué razón? Porque el que usted no perdona sencillamente no alcanzó su misericordia, pero usted que no perdonó no alcanza el perdón del Padre. Es más doloroso y más peligroso no perdonar, porque las consecuencias son tremendas. ¿Qué nos detiene? La carne. Estamos estancados. Tiene 15 años de estar en la iglesia, mismo gritón en la casa, porque no estamos viendo la cruz del Calvario. Fornicación, adulterio, nadie me mira. No. Nadie lo mira. Sí. Miren, en el infierno hay una pantalla, no sé de qué tamaño, que los cristianos todos somos monitoreados, y cuando usted está en pecado, aparece en la pantalla Satanás. Nos monitorean, nos ven y saben que esa es la oportunidad para atacar, para destruir, porque hay legalidad. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, todo lo sabe, está presente en todos lados. No podemos escaparnos de su presencia. Por eso lo importante, amada iglesia, es que nosotros muramos cada día. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 12:1 de Romanos, que dice que nos presentemos como ese sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. ¿Qué ponemos en el altar? El ego. Va a doler, mire, le va a costar sangre a usted, porque la persona lo que le hizo fue muy fuerte. Pero quien está peleando ahí es el ego. Usted tiene que derrocar ese ego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si quiere ver la vida de Dios y el poder de resurrección, tiene que morir a ese ego. Perdonar y olvidar. Te perdono porque la Biblia dice que tengo que perdonarte. No está perdonando. Te perdono porque si no me voy al infierno. No está perdonando. Te perdono, me dice una persona, porque no me queda de otra. No está perdonando. El único motivo por el cual usted tiene que perdonar es porque usted ama. Usted tiene que decir: te perdono porque te amo. Punto. Y el amor fluye. Ahora, usted no puede pretender manifestar el amor si usted está carnal. O sea, no va a poder. Por eso tiene que morir cada día. Morir. La cruz. Ver la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz. Y la cruz. Muerte, sufrimiento, sangre. No importa que le cueste sangre, mejor muera. ¿Sabe que yo hablé con un pastor hace años atrás en el Instituto Bíblico? Y me dice este pastor, fíjese que él vivió en Estados Unidos. Me dice: yo viví en Nueva York. Y me dice: conocí a otro pastor amigo, me dice. Y el pastor amigo dejó el pastorado y se convirtió en sicario. Entonces él se encuentra con este otro pastor y dice: ¿y por qué dejaste el pastorado para hacerte sicario? Y dice: es que es más fácil matar a otro que morir a mí mismo, dice. Tan fuerte es la muerte al ego.
y muchos no están dispuestos a morir. O sea, ese orgullo es tan fuerte, ese orgullo es tan, y Satanás ahí está capitalizando su obra en su vida. Por eso no sale de la circunstancia, por eso no sale de la enfermedad, porque no sale, porque hay cosas donde Satanás tiene legalidad. Él tiene la ventaja sobre nuestras vidas. Y la carne no quiere que mencionemos la cruz del Calvario, porque ay, morir, pastor, es que yo soy así, déjeme, yo soy así. La evidencia de Jesucristo en una vida es la transformación de su vida. Cristo transforma y nos hace a la imagen y semejanza de Él. Esa es la cruz del Calvario. Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Qué pasó? Comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, comenzaron confiando, ahora quieren hacer en la carne todas las cosas. Versículo 3 dice: ¿van a acabar ustedes en la carne ahora? Porque cuando nosotros vamos muriendo a esas capas de carnalidad, de ego, de egoísmo, de orgullo en nosotros, es como que nuestro espíritu ahora tiene libertad y comenzamos a discernir y a juzgar todas las cosas. A juzgar todas las cosas. La fe es del corazón, así que la fe se potencia en nuestra vida porque el corazón está libre. Pero ¿qué pasa? Mientras que el corazón tiene que ser el lugar de vida, de potencia en nosotros espiritualmente hablando, más bien se convierte en el lugar de luchas, de batallas entre la fe y la incredulidad, entre la fornicación y permanecer santo, y comienza a haber una batalla. Tenemos que entregar nuestra carne al Señor cada día. Es que yo no soy como ese, yo no soy, porque usted se compara con aquel que es sicario, se compara con aquel que es drogo. Y usted dice: pero las mentiritas que yo tengo, eso no es nada delante del Señor. Escuche, es la misma categoría. Pecado es pecado. Si usted miente, usted es un sicario. Si usted murmura y critica, usted es un asesino. Porque calificamos los pecados y los minimizamos como cosa poca. Y Dios lo que quiere es que nosotros muramos para que tengamos una vida santa y que podamos decir como Jesús: el enemigo no tiene nada en mí. Porque estaremos muertos. Es un proceso, pero vamos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto.